Cambios, el programa que propone un giro y un mejor sentido a tu vida. Conduce Eric Riveros y suena aquí, en Inicia Radio. Muy buenos días, ¿cómo están, queridos, queridas, que siempre nos acompañan en el programa? Hoy es jueves 20 de octubre. No nos queda nada para terminar este mes. Es el mes de la celebración del pueblo cristiano evangélico. Nosotros tenemos el feriado nacional de las iglesias evangélicas el 31 de octubre. Va a ser un tiempo maravilloso, una celebración frente al Palacio de la Moneda. Toda la iglesia del Señor en pleno ahí, marchando y celebrando al Señor. Muy contentos de poder tener este día, feriado nacional de las iglesias evangélicas. Es un ícono a nivel mundial, ¿eh? No existe en otro país del mundo un estado que haya promulgado una ley para tener un feriado nacional de iglesia evangélica. Así que nosotros somos únicos en el mundo y estamos contentos de serlo. Estamos compartiendo con ustedes las temáticas de decisiones durante esta temporada de programas, Decidir. Y ayer abrimos un nuevo franco en este tema, que es la libertad y la responsabilidad que Dios nos da de elegir. O sea, tenemos la opción de elegir entre lo que Dios nos ha dado para elegir, y también tenemos que asumir la responsabilidad de esas elecciones, de esas decisiones. Así que eso es lo que estamos ampliando como tema. Les decía, nos quedan 11 días para terminar el mes de octubre y después solo noviembre y diciembre, que se nos viene muy rápido. Noviembre es la finalización de todos los colegios, universidades, están las ceremonias de graduación y todo lo que conlleva el mes de noviembre. Y diciembre es para ya prepararse en lo que es la Navidad, que en realidad es bien consumista, no tiene mucho de celebración en familia, pero bueno, es parte de lo que en Chile ya se promueve hace muchos años. Les decía que estamos hablando de decisiones y ahora abrimos este tema o subtema dentro de la gran temática general, decisiones, sobre la libertad de escoger que Dios nos da, pero la responsabilidad también de ello. Así que vamos a estar ampliando este tema y quiero saludar a los cientos, miles que nos escuchan por la 96.5 Inicia Radio FM en todo el Gran Santiago. Hay gente que va conduciendo en este mismo momento y nos va escuchando, así que a ellos les saludamos. Por favor, manejen con cuidado. Los que están en casita escuchando por la radio también, desayunen rico. Los que tienen su celular sintonizado en la 96.5 me están escuchando y quizás viajan. Yo conozco varias personas que viajan y dicen quiero seguir escuchando el programa. Lo puede hacer, usted lo puede hacer. Si entra a www.iniciaradio.cl encontrará toda la información de las 15 radioemisoras en esa página que completan el territorio nacional desde Antofagasta a Punta Arenas. Son 15 radios que son parte de la familia de Inicia Radio. Si entra a iniciaradio.cl encontrarás información y usted puede masificarla, compartirla con aquellos que están esperando poder escuchar la radio. Y en la misma página encuentra usted la misión, la visión, locutores, programas, cómo hacerse parte del equipo patrocinador y un plugin para poder escuchar su programa Cambios. La descarga gratuita de la aplicación Inicia Radio. Búsquelas por plataformas de descarga Google Play, Apple Store, sistemas iOS y Android. Así está con nosotros siempre conectado, no nos deje, no nos abandone. Nosotros queremos ser buena compañía para usted. Y por último, en Facebook, ahora mismo tengo a siete personas que nos están acompañando. No logro ver quiénes son, pero sí en un ratito ya los voy a comenzar a saludar. Vamos a irnos en este mismo momento a lo que es nuestra música. Sí, vamos a ir a la música y nos acompaña Hillsong United con la canción Soy Libre. Aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Ya estamos de vuelta, estamos juntos compartiendo en el programa Cambios, un mejor camino para tu vida. Óiganos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Estamos contentos de poder acompañarles hablando sobre decisiones y en esta ocasión la libertad y la responsabilidad de elegir que Dios nos da. ¿Son buenas tus elecciones? ¿Han sido buenas? ¿Qué consecuencias han traído? Podemos ser honestos y mirar hacia atrás y decir, hoy yo estoy contento, estoy feliz, he hecho las cosas bien. En parte sí, puede ser que no. Y las decisiones que han traído malas consecuencias las has analizado, has hecho un mea culpa, has hecho una introspectiva para ver cómo poder mejorar para que no enfrentemos a veces situaciones como las que estamos enfrentando. Bueno, de eso se trata la vida, de decisiones. Estamos expuestas a ellas durante todo el tiempo. Decisión para qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir, que son cosas más triviales, y también decisiones de importancia como me caso o no me caso, entro o no entro a este trabajo, sigo o no sigo en esta empresa, en este proyecto. Hay
decisiones de toda índole y por supuesto cada una de ellas con consecuencias distintas. Lo importante es que Dios nos da la libertad, pero también a la vez la responsabilidad de elegir. Quiero saludar a quienes nos están acompañando. David dice, he decidido, bien, no sé qué quisiste decir. Decido jueves para todos. No sé qué quisiste decir, David. Saludos para los cientos y miles. ¿El asado para cuándo? ¿Qué te pasó? Te agarró el teléfono la Domi, parece. Nati, ¿cómo estás? Buen día, mi pastor. Salmos 48:14 deja, este es Dios nuestro eterno, Él nos guiará para siempre. Abrazos para todos. Hay otra versión de ese mismo salmo, Charlie, que dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Me encanta ese salmo. Nati dice, buenos días, pastor, hermanos, a todos mis hermanos conectados, Dios les bendiga. Lorena dice, bendiciones para todos. Ahí está con nosotros Karen, Carlos dice, hola, buenos días, cada uno de ustedes, hoy con buenas noticias médicas, gracias a Dios por su misericordia. Qué bueno. Bien, te salieron todo bien los exámenes, Carlito. Sigue siendo un 0 kilómetro. Yo llevo ostiones y machas, dice a la parmesana. Sigue con el asado del David. Buenos días, querido pastor. ¿Cómo está, Catherine? Dios la bendiga. Ayer en la escuela para discípulos y ahora, hoy día por la noche, en la escuela para líderes. Recuerde, el patrocinador de nuestro programa es el Ministerio Internacional Cambio. Tenemos variadas actividades. Ayer estuvimos con nuestra escuela para discípulos en los 3 niveles, una convocatoria tremenda. Son más de 100 personas las que estamos discipulando en los 3 módulos. Y en la escuela para líderes, que es hoy, desde las 10:30 de la noche, tenemos a unas 70 personas, 72 me parece que somos, que estamos cursando el módulo 2 de la escuela para líderes. Ahí estamos hablando de cosas muy interesantes. Durante 4 semanas hemos estado siendo muy ministrados por el Señor en cuanto a para quién hacemos lo que hacemos cuando tenemos un liderazgo, cuando somos pastores. ¿Para quién hacemos? ¿Quién es quién nos define? ¿Quién es la persona a la que nosotros debemos atender cuando se trate de decir quiénes somos? Así que hoy voy a comenzar con unas nuevas temáticas que tienen que ver con la planificación de trabajo en una iglesia, cómo los líderes pueden tener proyectos de trabajo. Así que muy interesante para todos los pastores, líderes, hermanos, diáconos que están ahí en lo que es la Escuela para Líderes Módulo 2. Síganos a través de plataformas digitales. Nosotros estamos en Facebook, Ministerio Internacional Cambio en fanpage. En Instagram nos busca como Ministerios Cambio y en YouTube como Ministerios Cambio. Y tenemos un canal por el cual transmitimos todas nuestras actividades ministeriales, prédicas, enseñanzas, mensajes, todo está ahí. En Instagram puedes seguir imágenes, reel, informaciones, lo mismo que en el fanpage en Facebook. Eso es nuestro patrocinador, el Ministerio Internacional Cambio. Vamos a ver si alguien más nos deja un mensaje. No, tenemos bastantes saludos, tenemos una linda y una buena compañía. Por el momento vamos a ir a lo que es la introducción del programa. Y cuando hablamos de la libertad y la responsabilidad de elegir, estamos hablando de un principio. Y nosotros los cristianos creemos tener muchos principios por los cuales vivimos. Y uno de los importantes es el principio de la libertad de elección, más conocido como el libre albedrío. ¿Existe o no existe? En la Biblia no aparece como concepto, no se dice y ustedes tienen libre albedrío. No dice eso la Biblia, pero sí nos habla de la libertad de elegir dentro de los límites revelados en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aplicar este principio de la libertad de elegir? Se aplica de manera cotidiana, en las situaciones diarias. Por ejemplo, en las playas públicas, si alguien ha ido a la playa, con frecuencia se tienen ciertos reglamentos para los bañistas, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, esta playa es apta o no es apta para el baño. Hay lugares en donde playas más exclusivas donde te dicen no puedes jugar a la pelota, no puedes jugar al voleibol playa. Hay diferentes lugares donde tú puedes tener ciertos reglamentos. ¿Y estas señales qué hacen? ¿Por qué ponen estas señales en esos lugares? Porque hablan acerca de las restricciones que se deben tener en cuenta por la seguridad del lugar y por la seguridad de los que están en el lugar. Entonces, si tú vas a una playa así, donde hay restricciones, cada bañista asume correctamente que es libre para hacer cualquier cosa que no esté expresamente prohibido en ese reglamento que se encuentra, ¿cierto? En ese reglamento que se encuentra a la entrada de esa playa. A veces son playas privadas, que en Chile lo más probable es que no existan, aunque sí existen. Pero eso puede contribuir a poder tener un mejor orden, a tener una mejor comunión, ¿cierto? Con la gente que está ahí. Bueno, yo voy a un lugar, por ejemplo, en donde voy con mi familia, donde
No se pueden construir castillos de arena, no se puede jugar a la pelota, no se puede tirar uno piquero. De verdad, aunque usted no lo crea, en Chile, que es un condominio donde hay una playa muy hermosa. Pero no es en todos lugares así. Entonces, si hay alguna restricción, la gente las obedece. Pero todo lo que no esté restringido expresamente en esas reglas que se ponen, no necesita pedirle usted permiso a un salvavidas para hacer cosas que no se incluyen en esa lista. ¿Por qué? Porque uno entiende que dentro de ese círculo del que yo he hablado, que son la voluntad expresa de Dios, ¿cierto? La voluntad moral de Dios, todo lo que esté fuera de ese círculo sería algo equivocado y estaría siendo pecado o error, no estaría agradando a Dios. Lo mismo pasa en todos los lugares. Todas las comunidades tienen sus reglamentos, todas las comunidades tienen su forma de hacer las cosas. Yo viví en edificio, en departamento, en el centro de Santiago, y había un manual, un instructivo, eran cerca de 25 páginas, aunque usted no lo crea. Yo con mi esposa nos tuvimos que leer cerca de 25 páginas donde se hablaba de la comunidad y las reglas de la comunidad. Y uno tenía que regirse por estas reglas. No sé si alguien más ha tenido, si vive en condominio o alguien ha vivido en departamento, uno sabe que hay un manual instructivo de convivencia dentro de los edificios. Uno puede hacer todo lo que no está expresamente escrito ahí, pero si hace algo de lo que ahí se pide, como para que haya una buena comunidad, hay una buena comunicación y comunión entre los vecinos, si uno hace contrario a lo que ahí está escrito, entonces te multan, literalmente, te multan. Te multan, por ejemplo, si tú pones música o si tiras la basura a una hora que no tienes que tirarla, porque el mundo está lleno de restricciones y reglamentos. Y es bueno, porque esto hace que el mundo coexista en orden y puedan las comunidades tener un buen pasar y una buena comunión entre quienes son parte de ciertos lugares. Bien, tenemos a Nancy, que se acaba de conectar, tenemos a María Barrientos, estamos hablando de decisiones y cómo Dios nos da la libertad y la responsabilidad de elegir, sabiendo que nosotros tenemos que asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Mañana viernes, en el Ministerio Internacional Cambio, tenemos culto devocional. El viernes pasado estaba lleno, lleno, yo creo que más de 100 personas, deben haber habido unas 120, 130 personas el día. Fue impresionante porque yo me subí a despedir el culto después que Gonzalo predicó y me subí y estaba lleno. Yo digo 120 personas, pero deben haber habido más, para no exagerar, porque estaba llena la iglesia y nosotros tenemos 200 sillas y habían unas que otras sin usar. Era como un culto de día domingo a las 12. Porque para nosotros el primer culto del día domingo a las 9:30 está lleno, no hay espacio. Incluso hay personas que tienen que quedarse de pie. Pero el viernes fue muy concurrido y va a ser así porque el tiempo nos está acompañando, no hay restricciones sanitarias, aunque hay muchas personas con COVID nuevamente, así que hay que cuidarse con eso. Y los invitamos para mañana a las 19:30 horas va a haber una palabra de Dios para tu vida y vamos a estar ahí en Blanco Garcés, calle Blanco Garcés 119, pleno centro de Santiago, en la comuna de Estación Central. Nosotros estamos a cuadras de la Alameda, a cuadras de la calle Ecuador, estamos a cuadras de la estación Línea 1, Metro Ecuador, Línea 1, San Alberto Hurtado. Nosotros seríamos el homólogo de lo que es hacia el sur, la calle Amengual, hacia el norte sería Blanco Garcés. Uno conoce esa calle porque muy cerca de ahí está el Banco de Chile, está la Teletón. Estamos muy cerca de todos esos lugares que son muy conocidos. Hay dos clínicas ahí también. Multimedical, parece que está Omega Salud, está la clínica del profesor. Hay muchas cosas conocidas por ahí. Nosotros estamos en la calle Blanco Garcés, el número 119. Te invitamos para mañana porque no tenemos aforo y el día viernes parece que se lo tomaron en serio porque hubo una cantidad tremenda de hermanos. Lo que pasa es que hay solcito, hay buena temperatura y los hermanos tienen más deseo por los niños también. Antes mucho cuidado por el tema de la salud, ahora ya no es tanto. Entonces podemos estar en la casa del Señor. Te invitamos para el viernes a las 19:30 horas. El sábado los jóvenes de 15 a 35 años desde las 5 de la tarde
Están ellos hasta por ahí 7:30. Y el domingo tenemos 2 servicios en los que voy a estar predicando. Voy a continuar con la serie Libres en Cristo y con la temática que estoy abordando ahora, que se llama Las Obras del Diablo. Y en el segundo servicio estoy predicando más libre, así que le invitamos para que se pueda ser parte de nuestro servicio el día domingo, sin restricciones sanitarias, sin aforo. Vaya a la casa del Señor, le esperamos, queremos saludarle y queremos saber quién es usted. María Barrientos dice: bendiciones. Charlie nos vuelve a dejar un versículo bíblico. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir. Mire, ahí está, excelente, Charlie. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Es increíble, pero Dios siempre nos ha dado la libertad de elegir, también la responsabilidad de asumir si las decisiones que estamos tomando son coherentes y están alineadas a su voluntad. Escoge pues la vida, dice él. Yo te recomiendo que escojas la vida. Tú puedes elegir la muerte, puedes elegir la maldición, pero yo te recomiendo que te rijas, que vivas conforme a mi palabra. Vamos a ir a la música. Está la programa Joaquín, que está en los estudios centrales de Inicia Radio, la puesta en marcha, en la transmisión en vivo. Y regresamos para seguir desarrollando esta buena idea, la libertad de elegir que Dios nos da y la responsabilidad que tenemos de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Escuchamos música por la 96.5, Inicia Radio, FM. Ahí estábamos de vuelta con una canción larguísima. Le decía a Joaquín, qué larga la canción. Son mis amigos, sí, yo voy a estar con ellos el 12 de noviembre, allá en Talca. Vamos a estar en un congreso de jóvenes que se llama Despierta. Voy a estar compartiendo la palabra yo en la clausura del congreso. Va a haber otro pastor predicando en la apertura por ahí por las 4 de la tarde. Yo estoy convocado para el cierre a esa hora de las 7 de la tarde. Va a estar Yaló, va a estar Oscar de la Cruz, va a estar Rocalipsis. Va a ser un tiempo extraordinario. Así que a todos los que viven en Talca, estamos a un poco menos de un mes. Los invito, los convoco. A todos los que viven en Maule, San Javier, de Loncomilla, Talca, Pelarco. El 12 de noviembre desde las 4 de la tarde. Ahí voy a ir dejando más información. Me voy a ir a compartir la palabra en el Congreso Despierta. Estamos hablando sobre decisiones y de un tema muy interesante que es la libertad de escoger que Dios nos da y la responsabilidad que tenemos de asumir las consecuencias. Dios nos ha dado una variedad, un abanico de posibilidades dentro de su voluntad moral y nosotros debemos cumplir con escoger dentro de ese marco. Ahí tenemos libertad. Dentro de toda esa variedad tenemos libertad. Todo lo que esté fuera de lo que Dios ha restringido y ha delimitado estaría desagradando a Dios y no estaría conforme a su voluntad. Y mire, voy a poner un ejemplo para explicar un poquito más este concepto de la libertad de elegir, más conocido como el libre albedrío. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, por supuesto. Tenemos libertad de elegir, pero dentro de lo que Dios nos ha propuesto como límites. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Un profesor de universidad dio un trabajo de investigación a sus alumnos en Estados Unidos y los orientó acerca del autor de ese trabajo o a quien tenían que estudiar, que era el conocido guionista y escritor del libro Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Y les dio algunas pautas, como cuando uno iba a la universidad, el profesor te decía esto y esto, así tiene que ser el trabajo, delimitaba cómo podía ser. Bueno, les dijo, el trabajo debe ser sobre uno de los temas del libro que figuren en nuestro plan de estudio. Miren las indicaciones que les fue dando. Debe ser escrito a máquina, a doble espacio, y tener entre 8 a 10 páginas. Esta tarea daba la libertad, pero a la vez restringía ciertas cosas. Deben hacerlo de esta manera porque si no, necesitarán remas de papel para explicar una sola tarea. Sin embargo, vamos a imaginar esto. Hubo un estudiante que no entiende y no reconoce lo que es su libertad dentro de los límites dados en las instrucciones. Un estudiante que al parecer no entiende bien las órdenes que el profesor da. Y el profesor en el programa nos dice no dice nada en cuanto al uso de la computadora. Entonces, el profesor sí dice debe ser hecho a máquina. Entonces, imagínense, ya el estudiante estaba preguntando por si se podía usar la computadora. ¿Se puede buscar en la computadora? Entonces dijo, si no se puede escribir en una computadora, ¿se puede buscar información en la computadora? El programa no dice nada al respecto, dice el profesor, por una buena razón, de manera que puedes usar el computador para buscar información, pero no tienes la obligación de hacerlo.
El estudiante parece que no se conforma con eso, vuelve a levantar la mano y le dice, ¿puedo hacer el primer tema de los 5 que numeró? Porque dio 5 temas a elección. Me gustaría hacer ese, le dice. Y el profesor responde, puedes escoger ese o cualquiera dentro de los 5 que te di. Vuelve a levantar la mano y le pregunta, ¿puedo hacerlo con letra que no sea, que sea Arial, que no sea otro tipo de letra? O sea, el chico no lograba entender que él tenía la libertad de escoger la letra que quisiera, porque el profesor no había dado órdenes por eso. Ahora, si él volvía a levantar la mano, seguramente todos los alumnos protestarían. ¿Cómo vuelve a preguntar? Entonces dejó que todos se fueran, se acercó al profesor y volvió a hacerle más preguntas. Como Adán y como Eva, este es un ejemplo de cómo no sabemos tomar decisiones con respecto a la libertad que Dios nos da. Se necesita reconocer lo que resulta evidente. O sea, si hubo indicaciones de parte de ese profesor sobre cómo se tenía que escribir, qué implemento usar, los espacios y todo lo que el profesor dio como órdenes, todo aquello que el profesor no haya dicho dentro de lo que puede ser un trabajo, se podría haber hecho. En otras palabras, este ejemplo ilustra que para ser efectivos, la creación normal de las leyes asume una libertad de elección dentro de determinados límites. ¿Y cómo se demuestra esto? Lo demuestra Dios. Cuando dio 10 mandamientos o 10 leyes, ¿lo recuerda los 10 mandamientos? Que entraban en 2 tablas de piedra portátiles que llevaban los israelitas por todo el desierto. Y oiga esto, cuando Dios escribió 10 leyes conocidas como el Decálogo o los 10 mandamientos, Dios no trató de legislar sobre cada situación inimaginable. No se coman la uña. Él no escribió eso. Él escribió, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Escribió cosas que pueden ser una regulación general para todos. ¿Se dio cuenta? Dios mismo enseña que hay libertades dentro de lo que Él ya legisló. Él dio 10 mandamientos y después dio ejemplos en cuanto a su aplicación a lo largo del resto de la ley. Esta ley, la ley de Moisés, es concisa si la comparamos con el antiguo y detallado Código de Hammurabi o Hammurabi, que se le conoce, ¿cierto? Que es un código de leyes antiguas de civilizaciones antiguas. Y es mucho más general que cualquier código de regularización de leyes en los países. Por ejemplo, cuando usted ve el Código del Trabajo, cuando ve la Constitución, se da cuenta que regula desde lo más macro hasta lo más micro. Y Dios no lo hizo así. Dios incluso da más libertades que los mismos países que rechazan lo que Dios ha propuesto. O sea, si hay alguien que nos da libertad para elegir es Dios. Usted tiene menos libertad con su país, viviendo conforme a la Constitución y a las leyes de ese país, que con Dios. Mire qué interesante, no sé si usted lo había pensado así. Dios lo único que hizo fue dar 10 ordenanzas, 10 leyes. Y a Jesús le preguntaron después, oye, ¿será necesario? Porque les pareció mucho. Entonces, resúmenos, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Bueno, los más importantes es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué interesante. Al final se resumieron en 2. Y aún así la gente rechaza a Dios porque dicen que Dios les impone una carga pesada. Eso es no conocer a Dios y es no conocer los mandamientos de Dios. Mira, un contraste similar puede verse entre los respectivos enfoques del judaísmo farisaico y las personas que creen en Cristo. En la época del nacimiento de Jesús, la vida de los judíos estaba rígidamente regulada por tradiciones minuciosas, detalladas. Lávense las manos para comer. Se recuerda cuando le dijeron a los discípulos, tus discípulos comen y no se lavan las manos. Habían 2 tipos de leyes en Israel, que era la Torá que conformaba los 5 primeros libros que se llama el Pentateuco, la Torá, y la base de la Torá eran los 10 mandamientos, y existía otro que se llamaba la Mishnah, que era la ley de las tradiciones, que se creó en el circuito del desierto. Allá se crearon lavarse las manos y un montón de regulaciones más con respecto a lo sanitario. Bueno, finalmente lo que hicieron los judíos fue hacer de las tradiciones de la Mishnah algo más importante que la Torá, cuando la Mishnah había surgido de la Torá. ¿Qué hacían? Los fariseos y los saduceos
consiguieron lo último en legislación específica. O sea, ellos tenían una constitución que consideraban más importante que el decálogo que Dios había establecido en los 10 mandamientos. ¿Qué hacían? Tenían requisitos para ser santo o requisitos para una vida santa. Y hicieron tan complejos esos requisitos que la gente común incluso perdió la esperanza de poder llegar a aprenderlos. Mucho menos de llegar a cumplirlos. La justicia había pasado a ser propiedad privada de profesionales de las leyes. O sea, solo los fariseos cumplían con lo que ellos mismos proponían. Crearon estas leyes orales, estas leyes de tradiciones, y las hicieron más importantes que la ley de Dios, pero eran mucho más rígidas y tenían mucho menos libertad que la ley de Dios. ¿Qué hicieron? Frustraron al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no se sentía capaz de cumplir con ellas. ¿Qué hizo Jesús? Repudió este enfoque hacia la religiosidad de los fariseos. Reprendió el legalismo, porque el legalismo oculta la ley de Dios, oculta el espíritu de la ley de Dios. Debajo de una montaña de nimiedades, cosas que no son importantes pasan a ser trascendentales y no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido el lavarse las manos para ser más o menos santo. Hay gente que se baña todos los días y no es santa. Y hay gente que no se baña todos los días y vive una vida agradable a Dios. Es interesante. Jesús, por el contrario, se concentró en revelar el espíritu y explicó cuál había sido siempre la intención de Dios en cuanto a la interpretación de la ley. Jesús regresó al enfoque normativo, donde los principios fueron ilustrados como ejemplos concretos. Jesús dijo, Dios dijo en el Decálogo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Sí? No harás ídolos, no me cambiarás por ídolos hechos por manos, no matarás, no robarás, no le quitarás ni desearás la mujer de tu prójimo. Y así él escribió 10 mandamientos. Comprender la naturaleza de las leyes y su libertad puede corregir un error común. ¿Cuál es ese error común? Hay algunos cristianos sinceros que se rehúsan a participar en determinadas actividades o a emplear algunos inventos humanos a menos que puedan hallar un justificativo bíblico. Por supuesto, la Biblia no dice nada acerca de esto. Y, por ejemplo, los anteojos. La Biblia no habla de los anteojos. Y aunque usted no lo crea, hay cristianos. Dios me va a sanar. Llevan años y Dios no los sana. Y no ven nada, son miopes. Vaya y hágase un par de anteojos. Es que la Biblia no me dice que yo use anteojos. No, si la Biblia hay cosas que no dice. Le parece un ejemplo burdo, pero hay gente así, hay gente que no va al médico. Cristianos que no van al médico. Y no estoy juzgando que ellos no vayan al médico. Es que si usted no se sanó, oró y no se sanó, vaya al médico. Si está con problemas de tos, si está complicado en su garganta, vaya y hágase un PCR. No, es que no. Ojo, hay cosas que la Biblia no dice expresamente y no vas a atentar contra Dios si las haces. Escuche esto, hay comunidades hoy cristianas que no usan automóviles, no usan computadoras, viven en un completo aislamiento, no usan internet y muchísimos otros aparatos creados en este siglo. ¿Saben lo que dicen ellos? De esta manera somos más santos. Pero lo que realmente hacen es privarse de manera innecesaria de productos que son parte del progreso humano, de la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. Hay cosas que nosotros por religiosos no hacemos, pero que no están en la Biblia. Como por ejemplo, la gente dice, no hay que tomar vino. No, la Biblia no dice que no hay que tomar vino. Ojo, entiéndame, yo no tomo porque no me gusta. Pero que no tome no quiere decir que yo voy a imponer algo que la Biblia no dice. La Biblia no dice no tomen vino, dice no se emborrachen. La Biblia dice no se emborrachen. Incluso Pablo da un consejo y dice, es bueno comer un pedazo de carne con una copa de vino. ¿El cristiano puede tomar vino según la Biblia? Sí. Lo que no puede es emborracharse. ¿Se da cuenta que a veces nosotros leemos lo que queremos y hacemos restricciones en nuestra vida que nunca han sido la voluntad de Dios? Ahora, este es un ejemplo bien controversial el que estoy dando, pero si usted lee la Biblia, lo que Dios condena en su voluntad moral es la borrachera. Yo por eso digo, yo no tomo porque no me gusta el vino, pero eso no quiere decir que alguien al lado mío se siente y tome una copa de vino y yo lo mire y diga, perdiste tu salvación.
No, él puede hacerlo. Ahora, si esa persona toma otra y otra y otra y se pone a hablar estupideces y después quiere manejar, salió del círculo de la voluntad moral de Dios. Porque lo que la Biblia condena, sí, realmente expreso en la Biblia, es la borrachera. ¿Se da cuenta? Dios no habla nada sobre no usar automóviles. Yo le digo, yo estaba viendo por internet hace unos días atrás, estaba mirando algo ahí estaba mirando en la televisión, una comunidad que vive aislada, totalmente, Hamish me parece que se llaman, Camish, una cosa así. No usan nada, es tremendo eso. ¿Por qué? Porque según ellos nada de eso está en la Biblia. Bien, se nos ha escapado el tiempo el día de hoy, es increíble cómo se nos ha ido el tiempo, así que nos vamos a despedir con la música. ¿Quién nos va a acompañar para despedirnos? Abel Zavala con la canción Enamórame. Nos volvemos a escuchar mañana y cerramos la semana juntos. En Cambios, un mejor camino para tu vida. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos mañana de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.